Hoy vamos a hablar de esos lugares gigantescos que prometían cambiar ciudades enteras, atraer millones de personas y convertirse en símbolos del progreso, pero terminaron en silencio, ruinas y abandono. Megaproyectos enormes, ideas ambiciosas, presupuestos gigantes y finales inesperados. Lo más impactante es que muchos de estos lugares no eran proyectos pequeños o improvisados. Eran planes diseñados para impresionar al mundo. Algunos iban a ser parques temáticos, otros centros urbanos, otros símbolos arquitectónicos de una era. Pero algo salió mal. En este recorrido vamos a visitar varios de los megaproyectos abandonados más impactantes del planeta. Y mientras avanzamos, vas a notar un patrón que se repite una y otra vez. Cuando una visión es demasiado grande, cualquier error también se vuelve gigantesco. Empezamos. Wonderland en China. Muy cerca de Pekín, a solo unos minutos en coche de la capital, se planeó un parque de atracciones que debía convertirse en uno de los más grandes de Asia. Su nombre era Wonderland. La idea sonaba como un sueño. Un parque temático inmenso, con castillo central, murallas medievales y una estética de fantasía que recordaba a los parques más famosos del mundo. Se proyectó en una enorme extensión de terreno agrícola, un espacio de unas 50 hectáreas que iba a transformarse por completo para recibir a multitudes. El objetivo era claro: crear una joya turística, un lugar icónico, un proyecto insignia que atrajera millones de visitantes desde la gigantesca población de Pekín y sus alrededores. La construcción comenzó con fuerza en los años 90. Había maquinaria, estructuras levantándose y una idea que parecía avanzar. Pero de un momento a otro, todo se detuvo. En 1998, cuando todavía estaba en construcción, el proyecto se paralizó y quedó abandonado. Con el paso del tiempo, aparecieron rumores de todo tipo. Algunas personas hablaban de mala suerte, otras de historias oscuras descubiertas en el terreno. Pero la realidad fue mucho más terrenal y mucho más común de lo que suele contarse. El problema principal fue económico y social. No hubo acuerdo entre los promotores, las autoridades locales y los agricultores que ya vivían y trabajaban esa tierra desde antes del proyecto. Para muchas familias, ese terreno no era un simple lote, era su sustento, era su trabajo, era su única fuente de ingresos. Y cuando no hubo consenso sobre los pagos y el valor de las propiedades, las negociaciones se estancaron. Sin acuerdo, no hubo avance. Sin avance, el proyecto murió. Lo más impresionante vino después. Cuando los promotores se fueron, la naturaleza empezó a recuperar el lugar. Las estructuras se deterioraron, las paredes se desgastaron y el sueño de un reino de fantasía quedó convertido en una postal extraña. Con el tiempo, los agricultores regresaron y retomaron el cultivo del terreno. Imagínate esa escena: campos de cultivo creciendo alrededor de un castillo incompleto y ruinoso, una fantasía medieval rodeada de vida real. Años más tarde intentaron reactivar el proyecto, pero ya era demasiado tarde. Las estructuras estaban demasiado dañadas y terminaron siendo demolidas. Wonderland pasó de ser una promesa turística a convertirse en un símbolo de cómo una gran visión puede derrumbarse cuando se ignora a la comunidad que ya estaba allí. La pirámide de Memphis. Ahora viajamos a Estados Unidos, a la ciudad de Memphis, en Tennessee. Aquí surgió una idea igual de ambiciosa, pero con una estética completamente distinta: construir una gran pirámide inspirada en Egipto como símbolo moderno de la ciudad. Al principio, la idea original era todavía más extrema. Se pensaba en levantar 3 pirámides, inspiradas en Giza, replicando su disposición y su grandeza a gran escala. Al final, ese plan se redujo a una sola pirámide principal. Pero incluso así, seguía siendo monumental. La estructura terminó teniendo cerca de 98 metros de altura y una base enorme, lo que la convirtió en una de las pirámides más grandes del mundo moderno.
La construcción comenzó a finales de los años 80 y el proyecto despertó mucha expectativa. La visión era que ese edificio se transformara en un ícono de Memphis, algo que identificara a la ciudad ante el mundo. Pero incluso antes de inaugurarse, ya había señales de problemas. Muchos servicios que se habían prometido fueron eliminados por dificultades financieras. Ideas atractivas como espacios temáticos, museo, zonas de entretenimiento y otros complementos quedaron fuera del plan. Aún así, cuando abrió sus puertas, la inauguración fue un éxito. Miles de personas llenaron el recinto. Y justo en ese gran día apareció un detalle que parecía pequeño, pero fue muy revelador. El sistema sanitario del estadio colapsó por la cantidad de asistentes y se produjo una inundación en el sótano. Sí, en plena inauguración. Ese momento resumía muy bien lo que sería la historia de la pirámide. Un edificio impresionante, pero con problemas estructurales y operativos que complicaban su funcionamiento. Durante años se utilizó para muchos eventos: baloncesto, conciertos, espectáculos y grandes encuentros deportivos. Generaba ingresos, movía gente, llamaba la atención, pero le faltaba algo fundamental para sostenerse a largo plazo: un uso permanente realmente estable. La ciudad intentó convertirla en sede ideal para un equipo importante y se hicieron inversiones millonarias para adecuarla. Durante un tiempo fue utilizada, pero después el equipo se mudó a un recinto más nuevo y moderno. Y ahí comenzó una etapa de vacío. La pirámide quedó sin un papel claro. Se propusieron muchas ideas para salvarla: parque temático cubierto, casino, centro comercial y más. Nada avanzaba. Durante años, la Gran Pirámide se convirtió en una carcasa monumental llena de potencial, pero sin destino, hasta que llegó una solución inesperada. Una gran empresa minorista decidió arrendar el edificio por décadas y transformarlo en una megatienda. Y eso cambió todo. Lo que parecía un fracaso arquitectónico encontró una segunda vida. Hoy ese lugar funciona como un enorme complejo comercial y recreativo y recibe millones de visitantes. La lección aquí es poderosa. A veces un megaproyecto no fracasa por su tamaño, sino por no encontrar el uso correcto en el momento correcto. Hashima en Japón. Ahora vamos a uno de los lugares más inquietantes de esta lista. Una isla pequeña, rodeada de mar, llena de edificios de concreto y con una atmósfera que parece detenida en el tiempo. Hashima. Ubicada cerca de Nagasaki, esta isla se convirtió en un símbolo de la industrialización acelerada de Japón. Todo comenzó cuando se descubrieron importantes depósitos de carbón submarino en la zona. La isla fue comprada y desarrollada para la extracción minera. Se construyeron instalaciones, diques de protección y, poco a poco, una ciudad completa para albergar a los trabajadores y sus familias. Con el paso de los años aparecieron edificios de varios pisos, escuela, hospital, centro comunitario, tiendas y espacios de ocio. Era una pequeña ciudad compacta en medio del mar, y llegó a tener una densidad de población impresionante. Miles de personas vivían en un espacio diminuto, pero la historia cambió cuando el petróleo comenzó a reemplazar al carbón como principal fuente de energía. Lo que antes era estratégico se volvió menos rentable. Las minas empezaron a cerrar. La actividad cayó. La gente se fue marchando. Y Hashima quedó abandonada. Desde entonces, el mar, el viento y el tiempo comenzaron a desgastar sus edificios. La isla se convirtió en una especie de cápsula histórica, congelada entre ruinas. Durante años estuvo cerrada, casi inaccesible, alimentando rumores y curiosidad. Después, empezó a abrirse poco a poco a periodistas, investigadores y visitantes, y se transformó en un destino turístico muy conocido. Pero Hashima no es solo una ruina industrial impresionante. También carga una historia muy dolorosa. Durante la guerra se denunciaron graves violaciones de derechos humanos y trabajo forzado en condiciones extremas.
Esa parte de la historia generó una gran controversia internacional cuando se impulsó su reconocimiento patrimonial. Y eso hace que Hashima sea un lugar doblemente impactante. Por un lado, representa el poder de la industrialización. Por el otro, recuerda el costo humano que muchas veces queda oculto detrás del progreso. No es solo una isla abandonada. Es una advertencia de que la memoria histórica no puede borrarse aunque los edificios se caigan. Tempelhof, en Berlín. El siguiente caso es diferente, y por eso mismo es tan interesante. No hablamos de un proyecto que fracasó desde el inicio, sino de uno que sí cumplió su función durante años y luego fue cerrado. El aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, fue uno de los espacios más importantes de la historia de la ciudad. Durante mucho tiempo fue una pieza clave del tráfico aéreo y un lugar profundamente conectado con momentos históricos de Alemania. Con el paso del tiempo, y tras los cambios políticos y urbanos de Berlín, la ciudad terminó operando varios aeropuertos a la vez. Entonces surgió una decisión estratégica: cerrar los aeropuertos más antiguos y concentrar el tráfico en una infraestructura más moderna. Muchos ciudadanos se opusieron. Hubo debate, resistencia y un fuerte vínculo emocional con Tempelhof. Pero finalmente cerró. Y aquí ocurre algo que pocas veces vemos en megaproyectos abandonados. En lugar de dejarlo morir por completo, la ciudad lo transformó. El antiguo aeropuerto fue reconvertido en un espacio urbano abierto gigantesco, un parque inmenso, un lugar donde antes aterrizaban aviones y ahora la gente camina, hace deporte, comparte, asiste a eventos y recupera espacio público. Lo fascinante es que muchas huellas del pasado siguen visibles. Pistas, hangares, partes de la terminal. El sitio no borró su historia, la integró. Tempelhof demuestra que el abandono no siempre tiene que terminar en ruina. A veces puede convertirse en una reinvención inteligente. La Torre de David en Venezuela. Y cerramos con uno de los casos más impactantes y humanos de todos. La Torre de David en Caracas. Un rascacielos enorme, de aproximadamente 170 metros de altura y decenas de pisos, que comenzó como un ambicioso proyecto de uso mixto con oficinas y viviendas. La construcción arrancó en los años 90, en una capital densamente urbanizada donde este tipo de torres prometían modernidad y desarrollo. Pero la crisis bancaria venezolana golpeó con fuerza, y el proyecto quedó detenido apenas unos años después de haber comenzado. La torre quedó incompleta, sin servicios básicos, sin acabados, sin condiciones para operar como un edificio de esa magnitud. Durante años permaneció ahí, como un gigante vacío en medio de la ciudad. Mientras tanto, Caracas enfrentaba una grave escasez de vivienda y miles de personas necesitaban un lugar donde vivir. Entonces ocurrió algo que transformó por completo la historia del edificio. Familias sin hogar comenzaron a ocuparlo. Lo que iba a ser un símbolo financiero inconcluso se convirtió en una comunidad improvisada. Con el tiempo, los residentes organizaron sistemas propios para sobrevivir, crearon formas de acceso, redes básicas de agua, y una dinámica interna sorprendente para un edificio que nunca fue terminado. Llegó a vivir allí una cantidad enorme de personas. La Torre de David se volvió famosa en todo el mundo porque mostraba una realidad urbana durísima, pero también una enorme capacidad de adaptación humana. No era simplemente una invasión, era una respuesta desesperada a una necesidad real de vivienda. Años después, el gobierno inició un proceso de reubicación de las familias en nuevos hogares. Poco a poco, los residentes fueron saliendo del edificio, pero la torre siguió en pie, incompleta, marcada por daños estructurales y por años de abandono. Hasta hoy, su futuro sigue siendo incierto. Demolición, rehabilitación, vivienda social, reutilización parcial. Mucho se ha propuesto, poco se ha definido. Y esa es precisamente la imagen final que deja este caso. Un rascacielos que nació como promesa de prosperidad, se convirtió en refugio de miles de personas
y terminó como símbolo de crisis, resiliencia y debate urbano. Cierre. Si miramos todos estos casos juntos, aparece una verdad incómoda pero muy real. Los megaproyectos no fracasan solo por falta de dinero. También pueden caer por conflictos sociales, mala planificación, cambios tecnológicos, decisiones políticas, crisis económicas o simplemente por haber sido diseñados sin pensar en lo que pasaría después. A veces el abandono deja ruinas, a veces deja oportunidades y a veces deja historias humanas que impactan más que cualquier estructura, porque detrás de cada muro roto, cada edificio vacío y cada obra inconclusa, hubo personas que soñaron, trabajaron, invirtieron o incluso sobrevivieron allí. Y eso hace que estos lugares no sean solo concreto abandonado. Son espejos de su época. Son monumentos a la ambición. Y también recordatorios de lo frágil que puede ser cualquier proyecto, por grande que parezca.